Amigo de Radio Calibre 45, muy buenos días. Hoy tenemos, como siempre, un programa especial preparado especialmente para ustedes. Vamos a tener con nosotros al doctor Rafael Blancas. Es un abogado laboralista, ha sido asesor de la Comisión de Producción del Congreso y lo vamos a tener en unos cuantos minutos. Para comenzar, hacerles recordar que en la parte superior derecha de su pantalla tienen lo que le denominan la mosca, que es para que ustedes puedan darle clic al rojito para que se suscriban al canal y nos puedan ayudar a seguir creciendo, a tener más suscriptores. Y por supuesto siempre darle a la campanita porque eso les notifica de que tenemos un programa nuevo para ustedes. Entonces, como siempre hacemos, vamos a comenzar con la revisión del portal del Peruano y el Congreso. Revisando el portal del Peruano el día de hoy, no hemos encontrado ninguna publicación que sea de interés para la comunidad, pero en cambio sí hemos encontrado un par de proyectos en el portal del Congreso que fueron presentados. Este de acá, presentado por el Grupo Parlamentario de Alianza por el Progreso, propone mejorar el servicio de salud de la Policía Nacional, ¿no? Es presentado por Elba Julón. Y el segundo proyecto, también que incluye a la Policía Nacional, presentado por Somos Perú, es que les permite hacer trabajos extraordinarios cuando están de vacaciones, cuando tienen permiso, cuando están de franco. Entonces pueden ser contratados como lo era antes y después les quitaron este ingreso adicional que es importante para la manutención de sus familias. Entonces ahora vamos a pasar a revisar unas cuantas noticias que hemos encontrado en los portales en los últimos días. Ustedes recordarán que hace unos cuantos días atrás entrevistamos al vicepresidente de la Asociación de Choferes, el señor Walter Carrera, y el presidente del sindicato de transportistas acaba de anunciar un paro para el día 21, ¿no? Ustedes recordarán que el señor Carrera nos había mencionado que iban a hacer una vigilia el día 26 y que iban a tratar de impedir que la presidenta Dina Boluarte llegara al Congreso a dar su mensaje, pero realmente se desinfló, no pasó nada. Y entonces el paro que habían mencionado para el 11 de agosto quedó en suspensión y han anunciado otro paro para el 21. Pero en la siguiente noticia pueden ver al señor Carrera que dice que realmente los gremios se sienten utilizados, que el anuncio del señor Villavicencio no va a ser acatado, de que los gremios que siguen a él no van a paralizar. Entonces, ya los gremios están divididos y ya no sabemos qué es lo que realmente va a pasar en los próximos días con respecto al transporte. Lo que tenemos, lo siguiente noticia que me parece que es lo que ha salido también en Punto Final el fin de semana. Hicieron una entrevista al inspector general de la policía y tienen más de 900 casos de policías que han sido detenidos por estar involucrados en diferentes delitos, y son más de 1,300 si no me equivoco, pero es realmente triste ver que nuestra Policía Nacional se ve involucrada en actos que van desde, la mayoría de los casos, cuando han hecho
el análisis, es básicamente asalto contra mujeres. A las finales terminan siendo violencia doméstica. Y eso es un caso que se repite a nivel mundial con agentes de la Policía Nacional. Y también en Estados Unidos uno de los grupos que tienen la mayor incidencia de suicidio es justamente la policía. Entonces los tratan de trabajar psicológicamente cada cierto tiempo para evitar este tipo de problemas. El siguiente, creo que vamos a comenzar con esto también es importante. Saben que el otro día SUNAT capturó un container que traía, creo que 4 toneladas de mercurio, que venía del cartel de Querétaro, de México, ¿no? Y era básicamente para la minería ilegal. Fue descubierto en aduanas, hicieron las pruebas respectivas y salió pues que tenía mezclado con piedra, tenía el mercurio, que es muy fácil de separar y es el único que puede separar el oro de otros minerales y que es recontra ultra contaminante, ¿no? Entonces el siguiente sí creo que ya comenzamos con el análisis de lo que quería conversar con ustedes. Fernando Rospigliosi ha publicado el día lunes una columna en la que menciona que el regreso de la investigación preliminar de un delito que él había propuesto desde el inicio de su periodo como congresista, la vuelta a la investigación a la Policía Nacional, removiéndola del Ministerio Público, que en la nueva Código Procesal Penal les dieron esa potestad, y que mundialmente quien investiga es la policía. El Tribunal Constitucional finalmente ha fallado que la ley es constitucional y pues les toca tanto al Ministerio Público como a la Fiscalía que se han rehusado públicamente a acatar esta norma, a cumplirla, ¿no? Y le toca a la Policía Nacional también hacer valer sus fueros y de ahora en adelante tomar la investigación preliminar para todo tipo de delitos. El siguiente. Se dice que los policías y militares fueron los que abusaron del poder. ¿Y qué me dicen de la masacre de Lucanamarca? ¿Qué me dicen de la masacre de Soras? 69 campesinos en Lucanamarca y 100 en Soras masacrados por Sendero Luminoso. ¿Y qué pasó con esos terroristas? Cumplieron su condena y ya están libres. Y en muchos de los casos indemnizados, porque por supuesto han sido protegidos y asesorados por las ONGs, que finalmente cobran lo que corresponde para asesorar y cobrar indemnizaciones al Estado peruano. ¿Y qué pasó con quienes nos defendieron? Con los militares y policías durante 20, 30 años, con sus familias que no han podido tener paz ni tranquilidad, porque todo este tiempo han sido perseguidos, están procesados, no sentenciados, pero nunca se han detenido a defender, nunca se han detenido a pensar cuál ha sido la vida y cuál fue la decisión de participar de la policía y de los militares, que de manera valiente pusieron el pecho mientras todos ustedes estaban en sus casas cómodamente. La bancada de Fuerza Popular siempre va a estar del lado de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que sostienen la defensa y el ordenamiento de nuestra patria, señor presidente. Este es un mensaje que ha dado Patricia Juárez el otro día, creo que en la Comisión Permanente. Realmente justifica me parece que estaban debatiendo la ley de amnistía, justifica plenamente lo que algunos graciosamente y faltando el respeto al Perú le llaman el conflicto interno.
y no vamos a utilizar la palabra que está prohibida en los canales de internet, pero este conflicto interno pues ha beneficiado exclusivamente a las ONGs que cobran, como dice Patricia, por el asesoramiento, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Estados Unidos viendo un programa de América Televisión cuando entraban a un tribunal y les decían, acusen a los militares, porque si no, no van a recibir nada de plata. Y realmente creo que el siguiente video nos muestra justamente una explicación que hace una de las personas que había sido asesorada por una de estas ONGs para que diga justamente eso. Yo me fui al IDL y ahí me entrevistó el doctor Rivera, y es más, yo lo conocí ahí al señor Gorrito, ¿no? Y me recibió y me dice, ¿tú eres víctima de terrorismo? Sí, acá te vamos a ayudar, ¿no? Entonces cuando yo ya empecé a narrar que mi mamá fue asesinada por Sendero, me hicieron solamente un escrito, pero nunca hicieron el trámite, porque a mi mamá la mató Sendero. Y ahí no hay negocio para ellos. Los incitan a que ellos digan que fueron los policías, que fueron los militares. Las personas que los atendían decían, ¿estás seguro? Porque si fueron las Fuerzas Armadas, los militares, el trámite es más rápido. Justamente era lo que les mencionaba, ¿no? Tanto IEDL como otros más asesoraron a muchas de las supuestas víctimas. Desafortunadamente hay casos que fueron comprobados que sí hubo excesos, ¿no? Pero en toda guerra los hay, y sobre todo cuando son guerra de guerrillas en la cual el delincuente se mezcla con la población civil, es dificilísimo diferenciar uno de otro. Entonces, de todas maneras se cometieron excesos, pero han tenido esta gente que ha copado tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Fiscalía, el descaro de perseguir a nuestros policías y militares por casi 40 años. Rospigliosi ha dado casos de más de un oficial de alto rango que, ya siendo un adulto mayor con más de 80 años, está siendo condenado a casi 40 años de prisión. Eso es pena de muerte, ¿no? O sea, como no lo pueden condenar a pena de muerte, pues lo condenan a 30, 40 años de prisión para que muera en la cárcel. Menos mal que han dado también ya una ley que por humanidad les permite salir y terminar su vida en sus casas. El siguiente caso que tenemos también es emblemático, ¿no? Ustedes recordarán estos dos casos. La primera, la señora Leonor La Rosa, que fue un ex agente de inteligencia. Ahí era un amigo que también había sido inteligencia de la Marina. Me mencionaba que la señora La Rosa fue parte del grupo Colina. Ella estuvo involucrada en seguimiento, reglajes y todo lo demás. Y por supuesto en el gobierno de Toledo la indemnizaron con $120,000. Toledo lloraba, le dieron su botella, su biberón, para que pudiera consolarse, ¿no? Entonces, pero poco tiempo después salió una filmación que no le podía encontrar, donde la señora, que en el día del recibimiento de su cheque de $120,000, la pobrecita iba en silla de ruedas, con su collarín, con la justa podía hablar, pero unos días después la filmaron bailando alegremente en una fiesta, y el amigo que me mencionaba ayer, como vivían en el mismo barrio, dice que la veían caminando campante y sonante en su barrio sin ningún problema, ¿no? También un caso preparado por estas ONGs de derechos humanos que la hicieron una heroína a esta señora La Rosa. Y el caso de Indira Wilka también ya ha salido hace poco en las redes.
Se acusa al gobierno de Fujimori de haberlo asesinado, pero Sendero en el diario, en el periódico por senderista El Diario, acepta que fueron ellos quienes mandaron a asesinar a Pedro Wilca, pero la señorita Indira Wilca alegremente también recibió $250,000, ¿no? Y recuerden que hace poco hubo toda una campaña de internet, aunque ya pasó desapercibida, para que la señorita devolviera el dinero que injustamente había recibido, porque era una patraña, una mentira, cuando fue Sendero el que lamentablemente eliminó a su papá, que era un dirigente sindical. Ella no merecía, aunque después fue elegida congresista y todo lo demás, todo lo que quieran, pero el dinero que recibió también fue una patraña. Creo que tenemos una más. Se han repartido las comisiones ordinarias. Primero tenemos un video, por favor, que ha salido en Cuarto Poder. Una cosa que debe estar en la atención de todos. Se ha decidido quiénes van a tener las presidencias de las comisiones en el Congreso. Y justamente para Alianza para el Progreso ha tocado una comisión muy importante que tiene que ver con manejo de dinero. Vamos a ver las comisiones ahora y vamos a ver por qué deberíamos estar preocupados. Ustedes saben que las comisiones se reparten de acuerdo al poder que tienen los partidos o las bancadas en el Congreso y van negociando y cada uno obtiene lo que le interesa. ¿Qué cosa le ha interesado a Alianza para el Progreso? Presupuesto y cuenta general de la República. En año electoral, Alianza para el Progreso va a tener la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Salud y población, veíamos el tema de los hospitales la semana pasada, cómo se entregaban los millones para el Hospital Virú. Y esta ya es la perla, vivienda y construcción, que dicen que le va a tocar a la señora María Acuña, que tiene cierta afinidad o atracción hacia los temas de vivienda. También hemos visto reportajes que tienen que ver con ella y que dicen que incluso ha presentado hace unos años un proyecto de ley para regularizar las propiedades que están en áreas públicas. Eso trascendió esta semana. Y estas son las comisiones ordinarias que le tocan a Alianza para el Progreso. A Fuerza Popular le ha parecido interesante tener la agraria. El tema agrario es importante, se tiene que aprobar por segunda vez la llamada ley Klimper, constitución y reglamento, sabemos que eso siempre les importa, economía, banca, finanzas e inteligencia financiera y producción y micro y pequeña empresa. Le ha tocado a Renovación Popular, Comercio Exterior y Turismo. Van a tener que ver el tema de Machu Picchu, que cada vez está peor, la solución ha sido peor que la enfermedad, es una desgracia lo que está sucediendo con Machu Picchu. Y Mujer y Familia, Renovación Popular es conocida por ser bastante conservadora y hasta ahora sus proyectos en relación a la mujer y la familia van en ese sentido. Vamos a ver cómo se maneja esta comisión. El Bloque Democrático Popular va a tener cultura y patrimonio cultural. Ojalá que protejan nuestras líneas de Nazca, nuestros tesoros y no se dediquen a nombrar patrimonio inmaterial a personas que están vivas. Avanza País va a tener defensa nacional. Y tenemos que Juntos por el Perú y Voces por el Pueblo y Bloque Magisterial va a tener defensa del consumidor y energía y minas. Importante también energía y minas, todo el tema minero. De paso, en la de Fuerza Popular estaba en la Comisión de Economía, también es importante ver el tema minero y la ley MAPE. Y ahí Fuerza Popular ha escogido a un congresista que ha hablado, ha dado muestras de estar a favor de las prolongaciones infinitas del Reinfo. Somos Perú va a tener descentralización y trabajo y seguridad social. Vamos a la siguiente. Perú Libre va a tener educación, juventud y deporte, justicia y derechos humanos. Educación, ojalá que recuerden que el objetivo de la educación es el educando y no tratar de proteger a los maestros. Vamos a Acción Popular. Aquí hay un problema. A Acción Popular le toca fiscalización y contraloría y transportes y comunicaciones. Y dicen las voces que también va a tener ética, que no es una comisión ordinaria. ¿Y por qué es un problema? Porque de la bancada de Acción Popular solo un congresista no tiene denuncias. Todos los demás tienen denuncias. Entonces,
Si se encargan de fiscalización y contraloría, solo tienen una opción, el que no tiene denuncia. ¿Y quién se va a encargar de ética? Porque se supone que ni en fiscalización ni en ética debería haber una persona que tiene denuncias. De hecho, hay un artículo del reglamento del Congreso que dice que las personas que están involucradas en procesos penales, los congresistas que están involucrados en procesos penales, no pueden presidir esas comisiones. Pero claro, hay un tecnicismo. No están involucrados hasta que no los acusen. Y nadie los puede acusar porque el mismo Congreso los blinda. Podemos Perú va a tener ciencia, innovación y tecnología, inclusión social y personas con discapacidad y relaciones exteriores, y creo que ya no nos falta nada. No, todavía nos falta honor y democracia, va a tener inteligencia y uno más. La bancada socialista va a tener pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. Esta semana se eligen los presidentes de las comisiones, vamos a estar muy atentos y seguro se va a hablar muchísimo de ese tema. Pero hay una cosa que... Para los que han visto Cuarto Poder este fin de semana, es importante un reportaje que ha salido sobre los malos manejos que ha habido en la Libertad. Ya recordemos la famosa frase de Acuña, plata como cancha, y realmente está repartiendo plata como cancha a como de lugar. Más de casi 35 millones de soles en un programa que ha sido invalidado y que ha habido denuncias de pagos para que sean elegidos los postores, que era un programa Procompite, si no me equivoco, era el nombre. Bueno, volviendo a la comisión que nos interesa es justamente la última imagen que habíamos mencionado, es la Comisión de Defensa Nacional. Va a estar a cargo nuevamente de Avanza País, y esta vez le toca a la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca. Ella es de San Martín, es una congresista que hasta donde tenemos información no tiene mayor vinculación con el tema de armas, por lo menos, seguridad de repente. Sí tiene bastante vinculación y conocimiento con el tema de conservación y manejo de bosques, nos los ha comentado un amigo consultor, pero esperemos que podamos tener acceso a ella y a sus asesores para poder trabajar el tema de la ley. Y recordemos que en este momento tenemos un dictamen que no llegó a votarse en la última legislatura, que es un Frankenstein de muchísimas cosas, y esperemos que se pueda archivar para que el próximo Congreso pueda tener una mejor opción de mejorar la ley de armas y todas los reglamentos que vienen con ella, porque lo que se ha hecho ahora es única y exclusivamente tratar de desarmar a la población civil. Entonces, yo creo que hasta acá tenemos la parte que queríamos comentar con ustedes. Vamos a prepararnos para recibir a nuestro invitado y ya volvemos. Amigos de Radio Calibre 45, ya estamos de regreso nuevamente. Ahora sí ya tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Rafael Blancas Chauca. Él es abogado laboralista, árbitro en materia laboral, con trabajo orientado a las relaciones laborales, con amplia experiencia en el ámbito sindical y la defensoría de los derechos humanos. Es especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene también una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad por la misma universidad.
ha sido asesor de la Comisión de Producción y Microempresa del Congreso de la República como parte del Consejo Directivo de E-Salud. Y por supuesto, para lo que nosotros es muy importante, es usuario de armas de fuego desde hace más de 10 años. Rafael, un gusto y un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a sus oyentes, a las personas que nos están viendo al día de hoy y muy agradecido por la invitación. Rafa, sabes que para todos los usuarios tenemos una preocupación muy grande y que es justamente la impertinencia tanto de SUCAME como del Mininter en reglamentar la modificatoria a la ley de amnistía que sacó el almirante Cueto y que le había dado 60 días calendarios para que sacaran el reglamento y no lo han hecho y se niegan a hacerlo, ¿no? Y no es la primera vez. Recordarás que más o menos como en el año 2012 también hubo una amnistía, nunca la reglamentaron y en ese momento Rodrigo López, que era presidente de la Asociación de Usuarios, demandó al ministro anterior, ganamos la demanda y entonces cuando reglamentaron fue un tiro al aire porque ya no estaba vigente. Y la segunda vez que nos han vuelto a hacer esto fue cuando salió la ley, la 30299, decía que tenía que tener una amnistía de 2 años y nunca la implementaron. ¿Qué debemos hacer en este momento? Bueno, muy interesante pregunta. En principio señalar pues que la ley te dice que cuando el ciudadano es renuente, o sea, cuando el funcionario es renuente a cumplir su deber, se le puede denunciar penalmente por omisión de funciones, se le puede demandar civilmente si se acreditan pérdidas materiales y una serie de mecanismos que sería bueno comentar. Ahora, para precisar sobre el tema, la norma no te habla de un reglamento, te habla de la adecuación de la norma a la normativa de la entidad. Entonces eso implica, porque este es un segundo tramo de una amnistía, o sea, el bloque es la ley de amnistía y luego se saca una norma complementaria que modifica 2 artículos de la ley de amnistía y que te señala, pues, oye, ¿sabes qué? Básicamente esto quedó en el tintero o esto lo machetearon, digásemos, entre comillas, en la comisión que aprobó el texto sustitutorio de la propuesta original. Y entonces esta nueva norma lo que hace es integrar y modificar la ley en 2 artículos. Entonces acá no cabía un reglamento, acá lo que cabía era simplemente la adecuación en el sentido de que si se iba a cobrar una tasa o no se iba a cobrar, o si se tenía que modificar el sistema informático y punto, y se acabó. Entonces, acá que diga, porque yo le escucho a varias personas, a varios usuarios decir, no, que falta reglamento. No falta ningún reglamento. Esto es lo que se llama técnicamente que es una norma autoaplicativa, que no requiere mayor análisis, que no requiere mayor nivel de discusión, sino una implementación. O sea, la ley debe cumplirse, no se ha hecho eso. Entonces, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es demandar a estos malos funcionarios. Decir, señores SUCAMEC, ¿hasta cuándo nos van a avasallar en nuestros derechos? SUCAMEC, no es que yo quiera cargarle la tinta. Yo venía pensando desde que Tomás tuvo la gentileza de invitarme, que qué puedo aportar yo a la discusión en un programa que en el corto tiempo ha tenido gente muy entendedora, muy conocedora del tema, gente que ha estado en el momento, en el hecho legal, en el hecho político. Entonces, de ese punto de vista, tratar y entrar al tema de que vamos a hacer así, vamos a hacer allá, estimo yo, ahondar en lo mismo y sin la pericia y sin la experiencia
de aquellos que me han precedido. Entonces yo quisiera señalar algunas cuestiones desde afuera, desde mi punto de vista como ciudadano, desde mi punto de vista como usuario, desde mi punto de vista como abogado, no que está metido en el medio. Yo estoy metido en el medio como usuario. A mí me encantan las antigüedades, me encantan las armas, me encantan las cosas que hacen pum, y así soy yo, pues esa es mi forma de ver el mundo, sin que quite que trabaje de abogado laboralista, sin que me apasione lo que hago. Sin embargo, todo aquello me ha permitido acumular un expertise que quisiera compartir. Entonces, en ese contexto, señalar de que yo no veo una entidad como SUCAME como una entidad viable. O sea, partamos desde el inicio. Disculpa que me extienda, ¿no? Sí, por favor. Partamos desde el inicio. La ley de creación de organización de funciones del Ministerio del Interior es la ley que regula y organiza cómo funciona este ministerio. Tú creas una superintendencia cuando tienes tareas adicionales a lo que son el centro de tu actividad, a lo que son tu razón de ser, y dices, bueno, sabes que estoy tapado de trabajo y entonces vamos a llevarnos esto para acá, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de SUNAT. O sea, el caso emblemático de SUNAT es que en los 90s teníamos un Ministerio de Economía y Finanzas que estaba sobrecargado, que veía todo, y entonces por sugerencia de organismos internacionales como fue el Banco Mundial en los 90s, que dice, ¿sabe qué? El Perú puede ser viable, pero tenemos que reestructurarlo. Y entonces se crea la SUNAT, pero la SUNAT no es ni por asomo parecida, cercana a lo que es la actual SUCAMEC. O sea, estamos hablando de una entidad que regula todos los tributos, que cobra todas las multas tributarias, o sea, que tiene caja. El segundo ejemplo puede ser, qué sé yo, transportes. También cobran multas en todo el Perú, emiten brevetes en todo el Perú. O sea, si yo les pongo un ejemplo, yo voy y saco mi brevete hoy día, en 48 horas ya lo tengo. Yo voy a SUCAMEC y, sin embargo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emite brevetes para millones de personas al año. No cientos, no miles, millones. Si yo saco mi licencia de porte de arma o alguna modalidad en SUCAMEC, 60 días después todavía no la tengo y tengo que quejarme para que me la den. Entonces estamos hablando de que para mí no es, digásemos, viable tener una superintendencia que se ha convertido como una isla, como una compartimentación de un sector para poder evadir la fiscalización, para poder tener caja propia, para poder ser una agencia más de empleos. Ahora, todo el mundo señala, disculpa que venga con las armas pesadas, de 45 para arriba siempre. La ley de organización y funciones del Ministerio del Interior, en su artículo 5, que es el de funciones, o sea, el centro, el núcleo duro de lo que es el Ministerio del Interior, dice en su inciso E, regular, controlar y autorizar la fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento, posesión y uso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos. Y abajo de eso dice producir, coordinar, centralizar inteligencia estratégica y táctica relacionada al orden interno, seguridad pública. O sea que el orden interno y la seguridad pública, según esta norma, está abajo de la producción, comercialización y uso de armas. Y sin embargo, han dicho, no, este es un tema meramente administrativo y lo pasamos a una superintendencia. Dicho sea de paso, una superintendencia desfinanciada, una superintendencia que siempre va a estar desfinanciada. Y está escrita. Claro, finalmente lo que dicen es, yo te saco de mi presupuesto para financiarte. En la teoría, una superintendencia debe ser autónoma técnica, materialmente y financieramente.
No legalmente, siempre está escrita, pero técnicamente debe tener independencia, debe tener opinión propia porque para eso se ha creado. Entonces, sucede eso, les voy a comentar. Hoy día, pues como a las 5:30 de la mañana, estaba terminando unas cositas y me quedó un tiempito. Entonces, voy a hacer una pequeña glosa de cuánto es lo que le saca SUCAMEC al presupuesto nacional. En el 2023, acá está, y son normas que todos podemos acceder. El decreto supremo, la transferencia que autoriza partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, el decreto supremo 0088-2023-EF, un decreto supremo específicamente para SUCAMEC, ya por ahí vamos mal, porque esto debió estar dentro de la ley de presupuesto. Sin embargo, de contrabando, por llamarlo de alguna manera, nos sacan como gasto corriente para la SUCAMEC 7.699.000 soles. Ahora, esto va al presupuesto ordinario, es aquello que entra todo a una... O sea, el presupuesto nacional es que todo entra a una sola caja y luego por ley se asigna. Sin embargo, vale decir de que las entidades tienen responsabilidad de ser, digamos, viables financieramente y que el presupuesto, más todavía cuando ya el sector interior ya le asignaron un presupuesto. Y ahora, ¿de dónde sale esto? Con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de financiar la contratación de personal bajo el régimen legislativo, el régimen laboral del decreto 1057. O sea, casi 8 millones de soles solamente para financiar personal. Sí. Pero con cargo a la reserva, o sea que esto no estaba en la ley de presupuesto originalmente. 2023, 8 millones. 2024, acá ya se mesuraron un poquito y lo que se ha, digamos, aprobado para SUCAMEC, lo que se ha sacado adicionalmente a lo que debería contemplar la ley de presupuesto, son casi 3 millones. Bueno, 2.206.000 soles. Y acá sí dice, ¿no? O sea, acá tenemos 8 en el 2023. Se supone de que todos los años debería tener el mismo presupuesto, salvo que haya pues un crecimiento exponencial en la demanda del servicio, se hayan creado nuevas sedes, no ha sucedido. De 8 pasamos a 2, o sea, al año siguiente fueron solamente 2,5 millones. ¿Y por qué? Porque ya no fue excepcionalmente, sino fue por un transcurso ordinario. Acá sí se dice que se afecta el presupuesto del pliego, o sea, del Ministerio del Interior, y por tanto todo debía ser parejito. 8, 2,5. 2025, 3.935.000 soles. Dice, el Ministerio del Interior solicita una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2025 con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamientos de recursos ordinarios. O sea, estamos hablando de que siempre el Estado está subvencionando una superintendencia que de ninguna manera es viable económicamente. O sea, hablamos del tema netamente económico. Económicamente no es viable. Ahora, si yo fuera a la Contraloría, yo me preguntaría, ¿cómo has gastado 8 en el 2024 y luego has gastado 3 en el próximo año y 6 en el otro? O sea, tú no sabes cuál es tu gasto. O sea, ¿por qué 8? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? Si SUCAMEC no ha crecido. Yo voy a, disculpando la expresión, a patearle la canilla todas las semanas de SUCAMEC, no porque de eso viva, porque yo soy laboralista, pero hago esos trámites para mis amigos, para mí mismo, porque
soy coleccionista de armas, tengo una sociedad en una armería pequeñita, entonces me doy el tiempo y el trabajo de ver qué está pasando. O sea, financieramente ya vemos que no es viable. Legalmente vemos de que la superintendencia nace de un hecho, digamos, falaz, fallido, ¿no? O sea, si un ministerio abdica su capacidad fiscalizadora, su capacidad de verificar qué cosa está pasando, entonces, y lo transforma en una agencia más, en una superintendencia, o sea que el centro y la razón de ser del Ministerio del Interior, porque eso lo dice la ley, está pasando a ser controlada por la superintendencia. En términos prácticos, para que se entienda, el superintendente pesa lo mismo o pesa más que el ministro del Interior. El actual superintendente tiene, me parece que por sus manos han pasado como 8 ministros del Interior. O sea, el superintendente a prueba de balas, eficientísimo. Ahorita lo veremos, ¿no? Por eso le digo, ¿qué está pasando acá? Se están creando compartimentos en la potestad de control del Estado, se están creando islas, se están creando, con el pretexto de la superintendencia, se están creando agencias de empleo particulares donde no son fiscalizables, o sea, desesperados por salir del ámbito del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque se salen del ámbito de control, pueden contratar a quien quieren, como quieren, tienen otro presupuesto, que lo paga el ministro del Interior, lo paga el Ministerio del Interior. Entonces hay que decir las cosas como son. Para mí, SUCAME, como está, es una entidad fallida. ¿Debería regresar al Ministerio del Interior? Pues no lo sé. A mi parecer, si se va a seguir comportando así, debería regresar. Ese es por un lado. Por otro lado, esa es una de las razones por las cuales venimos siendo avasallados en nuestros derechos fundamentales. A mí, Tomás me comentaba hace unos minutitos, oye, pongo especialidad en derechos humanos, sí, ponla nomás porque eso es lo que he hecho 20 años de mi vida. 1, 2, señalar de que yo he ido 2 veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sustentar la posición del movimiento sindical, por ejemplo, un caso en Panamá y otro de Colombia. Y resulta de que acá tenemos que los derechos son iguales para todos. Que no le guste a un sector de la política, que no le guste a un sector de la intelectualidad, no nos hace menos ciudadanos, no nos hace menos personas. Y entonces, acá lo que se está discutiendo no es ni el porte ni el uso de armas. Ojo, yo ya lo he dicho, yo soy una persona parcializada con el tema. Tú a mí me pones cualquier cosa que haga pum y yo me la compro. Y así soy yo, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero vamos, ¿qué es lo que se afecta? ¿Qué es lo que se afecta en esta isla, digásemos, es un lugar, ya no sé cómo llamarlo, macondiano, o sea, entras a SUCAMEC y es otra dimensión, que no tiene que ver con lo legal, no tiene que ver con lo constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que se está avasallando no son nuestros derechos, no fundamentales, pero sí nuestros derechos básicos, el derecho a la propiedad. Tomás ha comentado extensamente el tema de los decomisos. Incluso me alcanzó cifras que eran como 100.000 armas que han sido destruidas simplemente porque el usuario no pudo regularizar la tarjeta de propiedad. Uh-huh. Entonces es lo mismo, yo les pongo el ejemplo. Vence mi brevete y pasan 6 meses y no lo renové. Inmediatamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o la entidad que corresponda dice, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes 2 carritos, así que te anulo la tarjeta de los 2 carros y esos carros pasan a chatarreo. Es lógico, es viable, es legal, es justo.
No, pues, señores. O sea, acá no se trata de las armas de fuego como elementos de destrucción. Un arma de fuego sigue siendo una máquina. Un arma de fuego sigue siendo una propiedad, sigue siendo una posesión. Para quien no lo sabe, un arma de fuego tiene un valor entre 800 y el cielo. Entonces, la pistola más caída te cuesta $800. Si a mí me la quitan, me están quitando $800 de mi patrimonio. Y eso es lo que señala, además, recientemente el Tribunal Constitucional. Exactamente. Hay una sentencia, la 73-2024, sí, yo te la he pasado, Ajá. en la que justamente indica que hubo una inconstitucionalidad porque la Constitución protege la propiedad y dice expresamente que para haber un decomiso tiene que haber una ley expresa, tiene que haber un problema de seguridad y tiene que pagarse un justiprecio. Y ninguno de esos casos los ha cumplido Sucamec. Y ya se fundieron más de 10.000 armas y no han pagado justiprecio. Pero más bien lo que me explicaban, el doctor Gonzalo Gil el otro día también mencionaba, es que el tribunal no hace una jurisprudencia que sea aplicable a todos, sino que es caso por caso. Sí, ahí justamente tengo que señalar que efectivamente, pero es caso por caso porque precisamente solo una persona, un grupo de personas han demandado. Y entonces, ¿qué cosa resulta? De que la jurisprudencia, la doctrina se va construyendo. O sea, el tribunal tampoco... Ahora, esta es una sentencia, digamos, picante, incluso al mismo interno del Tribunal Constitucional, porque tenemos un voto singular y un voto en discordia. O sea, arañando se ha conseguido que se respete, como les digo, no el derecho, no la potestad de decir mis armas son sagradas y nadie las toca. No, señores, acá el derecho es el derecho de propiedad. Es el derecho, además, a poder solicitar al Estado, el derecho de petición. Y finalmente el derecho a la libre empresa, porque si yo quiero abrir un polígono, si yo quiero abrir una armería, entonces, ¿por qué tienen que cargarme de cuestiones, digamos, que no están dentro de la norma? Pero vamos, regresando al tema del Tribunal Constitucional, efectivamente, la discusión acá, porque los magistrados no saben de armas, creo yo, nunca he visto a un magistrado... Sí, hay dos. Del TC en los polígonos, pero acá el desarrollo no son las armas ni por asomo. Acá el desarrollo legal son el derecho de propiedad, la actuación del Estado frente a la confiscación, al decomiso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En principio, estimo yo ya como grupo, como personas, como ciudadanía organizada, decirle al defensor del pueblo que, bueno, chambee pues, que nos defienda, porque también somos el pueblo. Ese es por un lado. Por otro lado, seguir demandando. O sea, es un poco difícil decirle a un ciudadano paga a un abogado por situaciones que... Sí, que no lo hacen realmente. Pero los usuarios que somos abogados, que tengan algún tipo de poder de decisión, aquellos empresarios, sí deberían demandarlo. Entonces yo les pongo el ejemplo de cómo se deshace, cómo se destruye el paga primero y reclama después, el solve et repete. Entonces resulta de que un señor, una municipalidad lo multa con una suma irrisoria, creo que 80 soles. Y este señor le ardió tanto el tema de la multa que se fue hasta el Tribunal Constitucional, hasta la Suprema, o sea, que se recorrió todas las instancias habidas y por haber, y logra que haya una interpretación de la norma que diga, no señor, si tú no estás de acuerdo con una tasa, con una multa, para recurrirla, o sea, para poderla apelar, para poder pedir reconsideración, no tienes que pagar. Hasta hace unos años
Los que ya tenemos pues más de 50 y litigábamos hace 30 años, resulta de que en algunas instancias tenías tú que pagar primero y después meter tu recurso. En la municipalidad era harto conocido eso. Entonces, ¿qué sentido tenía yo reclamar un cobro si ya lo estaba pagando primero? ¿Cuándo me iba a devolver la municipalidad si ganaba? Nunca. Es lo que está sucediendo ahora con la amnistía, ¿no? El objetivo primario de Sucamec es que internes el arma. Porque una vez que está internada te dicen que no, pero el arma ya se quedó dentro. Sí, tienes que tener cuidado de que en tu acta diga depósito o internamiento temporal 1, 2, antes del año volver a pagar la tasa porque si no cae en abandono. Y 3, yo tengo una tesis que es una de esas tesis que ganamos a aquellas personas que discutimos del mundo de las armas. Tenemos también, hay una fauna acá, ¿no? O sea, tenemos nuestras teorías de conspiración, tenemos, y cada uno tiene la suya, pues entonces, pero yo me imagino que este tema de la ley, si nosotros nos dejamos, esto va a pasar hasta el siguiente gobierno. En el siguiente gobierno, ojo que la ley, esta ampliación de la ley de amnistía me parece que tiene plazo 5 años. 5 años, sí. 5 años. Y después de 5 años se acabó, adiós. Porque incluso estamos jalando, mejor dicho, el legislador está estirando la pita de la amnistía original, porque se acaba el próximo año la amnistía original según la ley originaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Están que la hacen larga, porque para el 2026 ya no va a estar la actual presidenta, la señora Dina Boluarte, va a haber otro presidente. Muy probablemente tampoco esté el actual superintendente, pondrán otra persona porque la superintendencia finalmente no es por concurso público, ni es una plaza estable, así lo parezca, sino que es un cargo de confianza. Y entonces se fueron todos los actores y a mí ya qué me importa. Y la hicimos larga y nunca pasó esa cuestión cuando estuve yo manejando. O sea, es mi teoría del caso. Pues puede que sí, puede que no, porque efectivamente el día que se venció el plazo que dio el Congreso de la República para implementar esta amnistía, este nuevo tramo, yo fui a Sucamec. Estuve de las 8:30 de la mañana pidiendo hablar con alguien, digásemos que como a las 10, 11 de la mañana, llamaron a una abogada de Sucamec y me dijo, sí señor, tiene usted razón, la norma y tal, pero no tengo conocimiento que estén haciendo algo. Me escuchó, no está en agenda. Ah, muy bien, señorita. Entonces yo no le puedo cargar la tinta a una persona que no tiene poder de decisión, que tiene la gentileza de informarme qué es lo que hay en mesa, ¿no? O sea, no es lo que yo quiero, sino que es lo que hay. Y el día que se venció el plazo no había nada. Al día de hoy se puede verificar positivo o negativamente eso. No lo sabemos porque tampoco dicen nada. No dicen nada. No. Y, o sea, yo voy a presentar un arma ahorita bajo esa norma y es muy probable que la rechacen. Sigo haciendo lío y me la van a recibir, pero solo a mí. Y entonces, ¿dónde está el proceso de implementación de esta norma? No, están aplicando la amnistía original de Cueto. Ajá. Te reciben todas las armas que tú quieras, pero las internas. Entonces, uno que están internadas, pueden decirte que no y se quedó. Así es, y entonces resulta de que, por eso les decía, ¿no? Ellos van a decir, puede ir el defensor, puede ir el fiscal, y dice, señor, ¿usted está aplicando la norma? Bueno, yo no la estoy prohibiendo. A ver dónde está su... Y ahí va a ser el problema. Debería haber una modificatoria en la web de Sucamec para hacer el trámite virtual, debería haber... No puede haber una modificatoria en el TUPA, porque el TUPA se aprueba anualmente. Pero sí se puede sacar una resolución interna que incluye este procedimiento, sí. Protocoliza el tema. Protocolizar no es lo mismo que reglamentar, ojo, porque reglamentar pasa como se discutió, me imagino, en este foro en algún momento. Sí. Se pasa por la aprobación de diferentes vistos, pasa por asesoría legal del Ministerio del Interior, pasa
por PSM. O sea, Claro. nos están mandando por el camino largo cuando no existe esa necesidad. No, Entonces, pero ahora que mencionas la Defensoría del Pueblo, cuando nosotros hemos acudido también está caviarizada, están en contra de las armas de fuego, las personas que usamos son entes peligrosos, son un peligro para la sociedad, por eso es que en el mismo ley y reglamento de SUCAMEC colocan convivencia pacífica, ¿no? mira, yo tengo un problema que se está ventilando en la Defensoría del Pueblo y no he traído los actuados. Como laboralista yo veo temas de economía formal como de informal, o sea, de empleo en planilla como de empleo que no está en planilla. Entonces, me contactan una asociación de vendedores ambulantes de comas y me dicen, nos están decomisando nuestras cosas y nos están golpeando y nos están desalojando, y como ya hemos empezado a accionar, ¿qué ha hecho el alcalde? Lo que ha hecho es que ha roto las pistas para que ellos no regresen bajo el pretexto de un refaccionamiento. Correcto, eso está dentro de la ley, yo no te lo discuto. Pero lo que yo sí discuto es sobre los decomisos. Y entonces, nuevamente, acá la discusión no es que el ambulante esté realizando una actividad ilegal, porque no es ilegal, como tampoco es ilegal portar un arma, como tampoco es poseer un arma que tuvo licencia en su momento y luego por el paso del tiempo ya la perdió. Y sin embargo, si yo no la porto, pero la poseo en mi casa, en una caja, nadie tiene por qué desposeerme de lo que es mi propiedad. La resolución 826 especifica que justamente cancelando la tarjeta está en un porte ilegal. Ya, pero eso no debería ir ahí, porque de acuerdo a la Es prelación de justamente normas, inconstitucional. exactamente, a la prelación de normas, la tipificación del delito lo hace el Código Penal. Exacto. Entonces, Por eso nosotros demandamos cuando salió, presentamos una acción popular y ya tiene más de 6 años y no ha pasado nada. Por eso- Rafael, desafortunadamente tenemos poquísimo tiempo. Vamos a seguir el diálogo de otro momento. Y te pido que te quedes un ratito más para conversar. Y amigos de Calibre 45, hoy día nos hemos quedado en 2 preguntas específicas para la comunidad, pero necesitamos conversar un poco más con Rafael, que es su conocimiento. Vamos a ver si lo traemos en una próxima oportunidad. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y amigos, Tomás. será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Rafa, todavía...